Nuevamente, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer al OSE por esta oportunidad de poder compartir conocimientos con ustedes respecto de la nueva normativa de contrataciones públicas. El día de hoy vamos a tener la videoconferencia sobre penalidades en el marco de la Ley 32.069. Dentro del contenido vamos a ver primero algunos aspectos generales y luego el tema de las penalidades. Como primer punto vamos a ver los aspectos generales. La vigencia de la Ley 32.069 y su reglamento. Como ya todos sabemos, la normativa es vigente desde el 22 de abril del 2025. Sin embargo, esta ley todavía fue publicada el 24 de junio del 2024 y la publicación de su reglamento se dio el 22 de enero del 2025. Dentro de todo proceso de contratación pública vamos a tener tres fases. La primera, las actuaciones preparatorias. Es la fase que va desde la segmentación de contrataciones hasta la elaboración de bases. Se van a hacer todas las actuaciones previas para poder convocar un procedimiento de selección, con todo lo que esto implica, por ejemplo, la segmentación de contrataciones, el anuncio de contratación futura, de ser el caso, el requerimiento, la formulación del requerimiento, la interacción con el mercado, la estrategia de contratación. Se va a definir definir a los evaluadores, se va a designar, se aprueba el expediente de contratación y se elaboran las bases. Recuerden que las bases en la actual normativa de contrataciones ya no requieren aprobación. Luego vemos la fase de selección, que va desde la convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato. En la anterior normativa, el perfeccionamiento del contrato estaba dentro de la ejecución contractual, pero si ustedes se fijan en el actual reglamento, en la fase de selección está el perfeccionamiento del contrato incluido. Y finalmente, tenemos la fase de ejecución contractual. Es esta fase donde las partes van a cumplir con sus obligaciones. Las principales obligaciones del contratista van a ser entregar los bienes, prestar los servicios y ejecutar la obra. Y la principal obligación de la entidad es el pago. Adicionalmente, pueden tener otras obligaciones, como por ejemplo la entidad de entregar alguna documentación, información, infraestructura, etc. En el caso del contratista, también tenemos otras obligaciones, como por ejemplo la responsabilidad por vicios ocultos, garantía comercial, confidencialidad, etc. Entonces, todas estas situaciones pueden verificarse. Justamente el tema que vamos a ver hoy día, las penalidades, están en esta fase de ejecución contractual. Si bien es cierto, las penalidades, cómo se gestionan, vamos a ver también desde las actuaciones preparatorias. Y aquí ha habido algunas precisiones, más que cambios, yo diría, precisiones que se ha hecho a través del OSE y la DGA para realmente tener más claro este tema de las penalidades. Entonces, como segundo punto, vamos a ver las penalidades. El contrato lo conforma el documento que lo contiene, ya sea ese contrato de 7, 8, 9, 10 páginas que firman las partes. La orden de compra también es un contrato, la orden de servicio también es un contrato. Pero no es solamente esto. Las bases que establezcan las reglas definitivas, en el caso, por ejemplo, de una licitación pública, serían las bases integradas. En el caso de una subasta inversa, serían las bases. Estas bases que establecen las reglas definitivas también son parte de este contrato. Es por ello que de repente, si por A o B en la orden de compra o en la orden de servicio no se ha considerado las otras penalidades o la penalidad por mora, sí se pueden aplicar. Muchos erradamente piensan que porque no está explícitamente en el contrato no se puede aplicar. En el caso de los contratos, sí, tienen dos cláusulas perfectamente definidas sobre la penalidad por mora y las otras penalidades, ¿no? Y cómo se aplican. Entonces, aquí no tengo mayor problema. Sin embargo, en el caso de las órdenes de compra y órdenes de servicio, así no estén establecidas en la orden de compra o en la orden de servicio, la penalidad por mora y las otras penalidades son aplicables. ¿En base a qué? En base a que el contrato también está conformado
por las bases que establecen las reglas definitivas. En el caso de contratos menores podría ser por el requerimiento, ¿no? La oferta ganadora también forma parte del contrato y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Esto va a incluir las modificaciones aprobadas por la entidad durante el procedimiento. Recuerden que, por ejemplo, la norma textualmente establece que en el caso de... ¿Por qué se pone esta situación? Porque en el caso de adicionales y ampliaciones de plazo, la norma textualmente establece no corresponde suscribir una adenda. En el caso de reducciones, pone no es necesario suscribir una adenda. Para otras modificaciones que vengan, como por ejemplo las mejoras en bienes y servicios, o de ser el caso, situaciones que se den posteriores al perfeccionamiento del contrato, sí se requiere una adenda. Ahora vamos a entrar netamente a ver las penalidades. El contrato establece la penalidad por mora y las otras penalidades. Son dos penalidades diferentes que son aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicación de la penalidad por mora y las otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o de ser el caso del ítem correspondiente. Aquí la suma de la aplicación, señores, no debe exceder. Con la anterior normativa esto era diferente. Si en una misma relación contractual coexistía la penalidad por mora y las otras penalidades, se podía cobrar 10% de penalidad por mora y hasta 10% de otras penalidades. ¿Qué quiere decir? Yo le podía cobrar como entidad al contratista hasta el 20% de penalidades. Esto cambia con esta nueva normativa. Ahora la suma de estas dos penalidades no puede exceder el 10% del monto vigente del contrato. Ahora, estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago de la liquidación final según corresponda, o si fuera necesario se descuenta del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. No necesariamente se aplica la penalidad y en el pago que se le debe realizar al contratista, en ese pago se debe considerar esta penalidad. No necesariamente, señores. Entonces, nosotros tenemos que verificar que efectivamente la penalidad tiene que ser aplicada, pero adecuadamente. Entonces, en este caso, hablamos de, por ejemplo, el contratista se le va a aplicar una penalidad necesariamente en ese pago, no puede ser en pagos posteriores. Aquí textualmente la norma lo dice. Se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago de la liquidación final según corresponda. Inclusive se puede cobrar de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Pero aquí hay que aclarar algo. La garantía de fiel cumplimiento no es para cubrir las penalidades. Como su nombre lo establece, la garantía de fiel cumplimiento es justamente para garantizar que el contrato se cumpla. Si por A o B hay alguna resolución de contrato, entonces ahí se aplica la garantía de fiel cumplimiento. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el proveedor ya terminó de hacer todas las entregas, pero tiene un monto de pendiente de penalidad? Se le puede ejecutar la carta fianza, por ejemplo, o la póliza de caución, o de ser el caso, la retención, depende del tipo de garantía que haya entregado. Claro que sí, pero recuerden nuevamente, es una excepcionalidad. No es que yo voy a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento para cubrir mi penalidad. Por favor, Carolina, si me puedes apoyar con la pregunta número 1. Lanzamos la primera pregunta de esta videoconferencia. Las penalidades buscan promover el cumplimiento contractual, pero también deben aplicarse con equilibrio. En ese sentido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el propósito real de las penalidades en un contrato estatal? A. Son medidas sancionadoras para castigar económicamente al contratista. B. Constituyen un mecanismo para acelerar la ejecución contractual.
C, tienen por finalidad desincentivar el incumplimiento y resarcir a la entidad por el prejuicio ocasionado. O D, permiten a la entidad incrementar su presupuesto ante incumplimientos. Les invitamos a participar. Y recuerden, cualquier duda o consulta que deseen hacer a la ingeniera Carla Tello, ingresar por la opción preguntas y respuestas, question and answer. Unos segundos adicionales. Juan Muro por el chat del Zoom nos dice alternativa C. Vamos a ver qué dice la mayoría. Voy cerrando esta votación y comparto los resultados. Un 71% nos dice alternativa C, un 20% alternativa A, un 9% la B y hay un 1% la D. Ingeniera Carretella, sus comentarios, por favor. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente, en este caso tenemos que la respuesta es la C. En este caso, ¿qué es lo que busca las penalidades? No es solamente una medida sancionadora para castigar económicamente al contratista, ni es un mecanismo para acelerar la ejecución contractual. Lo principal es que nos busca desincentivar ese incumplimiento. ¿Ok? Entonces, desincentivar ese incumplimiento al contrato, o sea, que el contratista piense que si va a fallar en cuanto al plazo u otras obligaciones, entonces va a tener que pagar un monto económico, va a tener que resarcir a la entidad por el perjuicio ocasionado. Definitivamente, la falta de cumplimiento del contratista de las obligaciones contraídas con la entidad determina un perjuicio para la entidad. En muchos casos, este perjuicio no se puede valorizar. Por ello es de que aplicamos estas penalidades. Por ejemplo, en el caso de que se resuelve un contrato, ¿sí? Si es la entidad resuelve el contrato, el contratista va a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, entre otras situaciones. De ser el caso, también podría aplicar las penalidades y puede solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios. Pero a ver, ¿cómo nosotros podríamos cuantificar los daños y perjuicios económicamente? Es un poco difícil. Es por ello que de alguna manera estas penalidades buscan resarcir a la entidad por ese perjuicio ocasionado. Ahora vamos a ver los tipos de penalidades. Existen dos penalidades. La penalidad por mora, que es ante el retraso injustificado, y las otras penalidades, que es ante el incumplimiento de otras obligaciones que haya podido contraer el contratista en el ámbito de nuestro contrato. La penalidad por mora, que es obligatoria. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hablamos de los procedimientos de selección. El artículo 120 establece efectivamente la penalidad por mora que es obligatoria en los procedimientos de selección. Se aplica sí o sí. En cambio, en el caso de los contratos menores tenemos una diferencia, porque textualmente, no recuerdo bien si es el artículo 228 o el 229, nos establece, cuando habla de contratos menores, que la entidad puede establecer penalidades. O sea, si es que, por ejemplo, yo no tengo una directiva de contratos menores vigente, por favor, recuerden que las directivas anteriores que tenían dejaron de estar vigentes el 21 de abril del 2022, porque el 22 de abril entra en vigencia la nueva norma y ya no se puede aplicar estas directivas. Tenemos que tener una nueva directiva. De lo contrario, nos vamos a regir a lo que dice la norma. De hecho, el artículo 226, que es justamente de los contratos menores, nos dice en todo lo que no esté establecido en el reglamento, obviamente en el tema de contratos menores, la entidad puede establecer sus procedimientos. Por eso es importante que las entidades elaboren sus directivas de contratos menores. Entonces, recuerden que en el caso de contratos menores, si yo no tengo directiva y no he puesto la penalidad por mora en mi requerimiento,
no voy a poder aplicarle la penalidad por mora al contratista. No voy a poder. Por eso es importante que hagan su directiva, o de ser el caso, si no tienen directiva, pues entonces incluyan esta penalidad en el requerimiento en caso de corresponder. Ahora, hablando de los procedimientos de selección, ahora sí vamos. La penalidad por mora es obligatoria. La penalidad por mora se aplica debido al retraso injustificado del contratista. Y esta penalidad se aplica automáticamente por cada día de atraso que le sea imputable. No es necesario que yo le comunique al postor que le voy a aplicar la penalidad por mora, porque como lo dice la normativa, esta penalidad se aplica automáticamente. Ahora, ustedes, si quieren, pueden comunicarle, ¿no? ¿Sabes qué, proveedor? Te has demorado X días en entregar tus bienes, por ejemplo, y por ello te voy a aplicar la penalidad. Sin embargo, no es necesario que se le comunique, reitero, porque es de aplicación automática. ¿Cuál es la fórmula de aplicación para la penalidad por mora? Respecto a las fórmulas, también ha cambiado. Para evitar de tener que considerar ese F, vamos a considerar en bienes y servicios. F va a ser, de todas maneras, no importa el plazo ni nada, 0,40. En el caso de obras, para plazos menores o iguales a 60 días, F va a ser 0,40. Para plazos entre 61 a 120 días, va a ser 0,25. Para plazos mayores a 120 días, va a ser 0,15. En el caso de consultoría de obras, para plazos menores o iguales a 60 días, F va a tomar el valor de 0,40 y para plazos mayores a 60 días, F va a tomar el valor de 0,25. Esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de ejecución de obras de diseño y construcción, ¿qué implica? Que yo voy a tener el diseño, que es la elaboración del expediente técnico, que es una consultoría de obra, y también voy a tener la construcción. ¿Cómo aplico las penalidades? Para el caso del expediente técnico, tendría que aplicar las penalidades para consultoría de obras. En cambio, para la ejecución de la obra como tal, voy a aplicar las penalidades establecidas para obras. Esto es un punto. Y otro punto importante, y aquí vamos al finalizar la sesión, o antes de finalizar la sesión, vamos a ver un ejemplo de la aplicación, porque es una aplicación a veces que conlleva a muchas interpretaciones o malas aplicaciones de la penalidad. Y vamos a ver esta penalidad diaria. Como les decía, cuando nosotros vamos a aplicar la penalidad, ponemos 0,10 por el monto entre F por el plazo. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o el ítem que debió ejecutarse, o en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. Cuidado, aquí claramente lo dice. Si hay entregables, cuantificables en monto y plazo. He visto que en muchas ocasiones, por ejemplo, principalmente en llave en mano, tenemos, por ejemplo, plazo de entrega, por decir 20 días, plazo de instalación, 8 días, plazo de puesta en funcionamiento, 2 días. ¿Qué pasa? El proveedor no entregó a los 20 días, entregó a los 22 días. ¿Le puedo aplicar penalidad por mora? Generalmente, en estos casos de contratos de llave en mano, se paga cuando el bien ha sido entregado, instalado y puesto en funcionamiento. No hay pagos parciales. Entonces, si a pesar de que yo le he puesto 20 días de plazo de entrega en llave en mano, ojo, por favor, el ejemplo que les estoy poniendo es un contexto de llave en mano. A pesar de que yo he entregado el plazo de entrega estaba establecido en 20 días para la entrega, 8 para la instalación, 2 para la puesta en funcionamiento. Entonces, el proveedor entrega a los 22 días. ¿Le puedo aplicar una penalidad? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el caso de llave en mano, normalmente, como les decía, se paga al final. Si yo no tengo un entregable cuantificable en monto y plazo, no puedo aplicar la penalidad por mora. O si no, de ser el caso, vamos a hacer un ejemplo. Estamos contratando un equipo de aire acondicionado que incluye instalación y puesta en funcionamiento. ¿Ok? 20 días, 8 días y 2 días, como ya hemos visto.
pero es un solo pago al final. Se demoró 2 días. ¿Ok? Aplicamos la fórmula. Penalidad diaria es igual a 0,10 por el monto. No es el monto del contrato final. Recuerden que acá dice entregables cuantificables en monto y plazo. Por 0 entre 0,4 por 20 días. Cualquier situación 0 entre algo va a ser 0. No puedo aplicar penalidad. Para que yo pueda aplicar la penalidad por mora, necesariamente tiene que haber, en el caso de entregables, un monto y plazo establecido para que pueda aplicarlo en esta fórmula. Basta que uno de ellos sea 0, yo no voy a poder aplicar la penalidad por mora. Es decir, si yo tengo el resultado de penalidad diaria 0 multiplicado por 10, 20, 30 días, igual va a seguir siendo 0. Entonces, imposible de aplicar la penalidad por mora. Carolina, por favor, si me puedes apoyar con la pregunta 2. Lanzamos esta segunda pregunta. En relación con la penalidad por mora, ¿cuál de los siguientes supuestos justifica la no aplicación de dicha penalidad? A. El retraso es menor a 2 días, aunque sin autorización de la entidad. B. El contratista acredita de manera objetiva que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. C. El contratista presenta la solicitud de ampliación de plazo fuera del término establecido. O D. La entidad decide no aplicarla por razones de conveniencia administrativa. Los invitamos a participar. Y vuelvo a indicarles, cualquier duda o consulta, por favor ingrésenla por preguntas y respuestas, question and answer. Están llegando directo a nosotros algunas consultas. Unos segundos adicionales. Muy bien, vamos cerrando esta votación. Y compartimos los resultados. Un 71% nos dice alternativa B, un 19% C, un 7% la A y el restante 3% la D. Ingeniera Carletello, sus comentarios, por favor. Muchísimas gracias, Carolina. La mayoría efectivamente ha contestado de forma correcta. Dice, en relación con la penalidad por mora, ¿cuál de los siguientes supuestos justifica la no aplicación de dicha penalidad? Aquí tenemos el retraso es menor a 2 días, no, independientemente del número de días, si el contratista presenta su solicitud de ampliación fuera de plazo, definitivamente ya no tiene ese derecho y la entidad decide no aplicarla por razones de conveniencia, tampoco va. Es el contratista acredita de manera objetiva que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. No le resulta imputable, señores. Y aquí vamos a ver, vamos a analizar un punto bien interesante que en realidad le conviene mucho a los proveedores. Los proveedores deberían conocer este tema. Y les voy a decir el por qué cuando veamos el tercer punto. ¿Cuáles vamos a hacer? Vamos a ver algunas consideraciones en la penalidad por mora. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar. Si yo no puedo establecer una penalidad por mora, por ejemplo, a ver, quisiera que me contesten por el chat. Si yo tengo un contrato de internet por un año, por 12 meses, y el proveedor se olvidó de suspenderme el servicio a los 12 meses y recién me suspende el servicio a los 12 meses y 10 días, ¿le podría aplicar una penalidad por mora? ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente no se puede aplicar penalidad por mora. ¿Principalmente en qué situaciones? En situaciones donde los contratos son de ejecución continuada, internet, alquileres, no sé, telefonía móvil. ¿Ok? Entonces,
no se le va a poder aplicar la penalidad por mora. Ahora, si hubieran otras situaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo voy a alquilar un local y el contratista me tiene que entregar el local a los 3 días? O más fácil, creo que todos tenemos este caso, el servicio de Internet. Vamos a contratar el servicio de Internet. El contratista tiene que implementar el servicio en 10 días y luego va a prestar el servicio de Internet por 12 meses. Entonces, ¿qué pasa si no me entrega, no me implementa el servicio en esos 10 días? Otra consulta. ¿Qué, por ejemplo, cuando yo contrato el servicio de Internet, por instalar el servicio se le paga algo al contratista? ¿Por instalar el servicio de Internet se le paga algo o recién se le paga cuando empieza a prestar el servicio de Internet? Correcto. Recién se le paga cuando empieza a prestar el servicio de Internet. Entonces, ¿qué pasa si el contratista no implementa en los 10 días? Si no termina de implementar en 14 días. ¿Cómo hago? ¿Le puedo aplicar penalidad por mora? No. Por eso, la norma nos dice, cuando no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia del retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar, es decir, la vamos a trasladar ¿a dónde? A las otras penalidades. Y justamente aquí va a ser importante que nosotros definamos bien cómo vamos a aplicar esas otras penalidades. Yo podría aplicar, por ejemplo, por cada día de atraso en la implementación del servicio. ¿Por qué? Porque ahí no hay pago. Y como veíamos en las anteriores diapositivas, cuando hay pago, pago cero, no puedo aplicar penalidad. Entonces, ahí va a ser importante que podamos trasladar esto a las otras penalidades y considerar un monto que obviamente tiene que cumplir con las condiciones de que sea razonable, congruente, proporcional, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el caso de que no sea posible aplicar estas penalidades. Alfredo nos dice, vamos a aplicar de todas maneras en el ejemplo de Internet, de todas maneras vamos a aplicar las penalidades. No. Si el área usuaria no ha establecido estas penalidades, por ejemplo, para el plazo de implementación en otras penalidades, lamentablemente, señores, ustedes no le van a poder aplicar penalidades al contratista. Solamente le vamos a poder aplicar cuando hayamos trasladado estas penalidades, por ejemplo, a las otras penalidades. Ahora, ¿cómo se justifica un retraso de penalidad por mora? El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. A través de la solicitud de plazo debidamente aprobada. Esa es la forma en la que nosotros vamos a justificar la penalidad por mora o el mayor tiempo, ¿no? Pero aquí también tenemos que tener una consideración. Una ampliación de plazo, ¿qué genera? A ver si me podrían contestar a través del chat, por favor. ¿Qué genera una ampliación de plazo? Correcto, correcto. William, Jenny, Gloria, Arnulfo, gracias. Una ampliación de plazo genera mayores gastos generales debidamente acreditados. Debidamente acreditados, señores. Muchos piensan que los mayores gastos generales solamente se dan en obras y no es así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el proveedor lleva fierros a una obra y el residente de la obra le dice, no tengo espacio? Entonces, el proveedor no puede dejar ese material. Entonces, lo más probable es que se retire y probablemente, pues, de repente el proveedor es de Lima y ha llevado a una provincia, digamos, a Huancayo, no va a regresar con todo el fierro a Lima. Lo más probable es que alquile de repente un almacén. Entonces, ahí podría acreditar el desestibaje, el almacenamiento, el estibaje nuevamente para volver a enviar los bienes. Entonces, pueden verificar que aún en bienes y servicios se puede considerar gastos generales. De hecho, si ustedes revisan el artículo 142 del reglamento, aquí textualmente el 142.7 nos establece las ampliaciones de plazo dan lugar al pago de costos y gastos generales debidamente acreditados. Y ojo,
estamos hablando de la ampliación contractual en bienes y servicios, no estamos hablando de la ampliación contractual en obras, ¿no es cierto? Entonces, en este caso son gastos que está incurriendo, son gastos en los que está incurriendo, ojo, son costos y gastos generales, son gastos en los que está incurriendo el contratista. Entonces, eso puede acreditar para que le reconozcan, sí, que la mayoría no lo hace, eso es cierto también. La mayoría no solicita estos mayores gastos generales. Pero como les decía, en el artículo 120.3, si no me equivoco, también hay un punto muy interesante que nos establece, perdón, lo acabo de encontrar, es el 120.4. Nos dice, efectivamente, el retraso se va a justificar a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada, como ustedes pueden ver en el segundo punto. Y efectivamente, me da derecho a los mayores gastos generales. Sí, Roberto, como dice, la mayoría renuncia a los gastos generales para que agilicen su pago. Sí, también es muy cierto. Pero ojo, miren lo que dice en este mismo numeral en el siguiente, después de un punto seguido, dice, adicionalmente, ¿qué significa adicionalmente? Además de. Entonces dice, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Punto seguido. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. Sí, el contratista probablemente no hizo su solicitud de ampliación de plazo en el plazo establecido. Y si no lo hace en el plazo establecido, pierde ese derecho. Está bien, perdió el derecho, pero ¿qué pasa si era culpa de la entidad? ¿Qué pasa si la entidad no tenía el espacio suficiente? ¿Ok? Entonces, el contratista lo que puede hacer es solicitar, vamos a hacer de cuenta que no ha habido ni siquiera suspensión de plazo, porque en algunas entidades ni siquiera hacen el tema de la suspensión de plazo, que es otro tratamiento. Pero como estamos hablando del tema de penalidades, vamos a ver esta figura que nos da la norma. Y ahora se le llama la no aplicación de penalidades. De hecho, les voy a pasar aquí por el chat vamos a ver, les voy a pasar algunas opiniones. Si bien es cierto, estas opiniones son con la anterior normativa, sin embargo, si ustedes revisan el numeral 120.4 y el 162.5 de la anterior normativa, son exactamente iguales. La única diferencia es de que dice la entidad en la anterior norma y en la nueva norma dice la entidad contratante. No hay mayor diferencia. Entonces, yo los invito a poder leer estas opiniones que les estoy mandando respecto de la no aplicación de penalidades. Algunas entidades todavía, por decirlo de alguna manera, no quieren aplicar o no conocen la forma de aplicar esta situación, pero la norma establece explícitamente, si se te pasó el plazo para poder solicitar tu ampliación de plazo, puedes utilizar la no aplicación de penalidades. Tomen como referencia esas opiniones que les he mandado, porque si bien es cierto, están en el marco de la anterior norma, pero la redacción del artículo como tal no ha variado en sustancia respecto de la nueva normativa. Así que pueden tomarlas como referencia. Y es importante, porque aquí el contratista va a decir, ya, no va a solicitar ampliación de plazo porque ya se le pasó el tiempo, pero lo que puede solicitar es una no aplicación de penalidades y acreditar que el tiempo transcurrido no le resulte imputable. Por ejemplo, que haya sido culpa de la entidad, de repente que no haya tenido espacio o no haya tenido frente de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí no es culpa del contratista. Pero en este caso, la entidad califica este retraso. Es la entidad la que tiene la decisión de decir si efectivamente es culpa de la entidad o no es culpa de la entidad. ¿Ok? Entonces, este es el retraso, de alguna manera, que podemos ponerlo justificado.
Vuelvo a repetir, lamentablemente muchas entidades no quieren hacer caso a esta disposición. Sin embargo, este de alguna manera es un derecho que también tiene el contratista. Ahora vamos a ver las otras penalidades. Las otras penalidades son facultativas, no son obligatorias. Si la entidad considera pertinente, las considerará. Estas otras penalidades van en el requerimiento. Pero, por favor, hay varios procedimientos de selección que he visto ya, las nulidades. He visto que el Tribunal de Contrataciones Públicas ha declarado la nulidad de muchos procedimientos de selección. ¿Por qué? Porque no han justificado en la estrategia de contratación ciertos puntos. Por ejemplo, en el caso de las otras penalidades, textualmente las bases estándar en el capítulo 3 de la sección específica nos establecen, solo se incluyen en el caso que la entidad contratante lo haya determinado durante la estrategia de contratación. Tienen que determinar en la estrategia de contratación que se va a aplicar esas otras penalidades, porque resulta necesario ante un incumplimiento injustificado del contratista. Y no solamente este tema, por favor, el tema de la subcontratación, el tema en el caso de bienes de poder solicitar como documento de admisión una ficha, un catálogo, un formato, etcétera. Hay muchos puntos que ustedes tienen que acreditar en la estrategia de contratación o tienen que sustentar en la estrategia de contratación. Lean, por favor, porque de lo contrario podría ser que su procedimiento de selección se declare nulo. Ahora, nuestras otras penalidades deben tener 4 características. Deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Objetivas, deben ser claras, no se debe tener una subjetividad. Por ejemplo, por la mala elaboración. ¿Qué es una mala elaboración? Yo debo ser objetivo. O por una mala calidad. ¿Qué es una mala calidad? Entonces, ese es un término muy subjetivo. Entonces, tendría que ser objetivo. Tiene que ser razonable. O sea, que esté dentro de alguna manera que guarde también un principio de equilibrio económico, ¿no? Tiene que ser congruente con el objeto de la contratación. Yo no voy a poner una penalidad a algo que no corresponde. Por ejemplo, a ver, voy a comprar alimentos y le voy a poner una penalidad porque el vehículo en el que transporte el alimento no cuente con SOAT. O voy a comprar muebles, el vehículo que transporte los muebles no tenga SOAT. No, o sea, tiene que ser congruente con el objeto de la contratación y finalmente tiene que ser proporcional. He visto que hay algunas penalidades que solamente si les aplicaran esa penalidad ya prácticamente le resuelven el contrato porque ponen unas penalidades muy onerosas. Tiene que ser proporcional también con la cuantía de la contratación. Entonces, aquí, como reiteramos, tiene que ser objetiva, razonable, congruente y proporcional con el objeto de la contratación y no afectar el equilibrio económico-financiero del contrato, conforme al principio del valor por dinero. Ahora, ¿cuál es el contenido de las otras penalidades? Para poder aplicar las otras penalidades, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo el pintado de un edificio de 10 pisos. Entonces, 1. El supuesto de aplicación es básico. El personal presta el servicio, que el personal que presta el servicio no cuenta con las EPPs establecidas. Por ejemplo, hemos establecido que deben tener su línea de vida, arnés, etcétera. Obviamente esto va a estar establecido en los términos de referencia del requerimiento. ¿Cuál va a ser la fórmula de cálculo? Por ejemplo, el 0.10 de la UIT por cada ocurrencia, por cada personal, porque podría ser de que cada vez que suceda hoy, el primer día ha estado sin arnés, 2 personas, el segundo día ha estado sin arnés, 1 persona, entonces de acuerdo a ello podemos ir aplicando. Ustedes van a definir esto es solamente un ejemplo. Y el procedimiento de verificación, por ejemplo, ante el informe del área de mantenimiento, suficiente con que pongan esto en el procedimiento de verificación. Aquí les pongo un asterisco porque es importante definir si se va a considerar la UIT vigente a la fecha de la infracción o de la aplicación de la penalidad. En muchos casos me consultan y me dicen,
no ha estado establecido. A ver, Víctor, hablábamos de las EPPs establecidas. Por eso les dije que en el requerimiento, en los términos de referencia del requerimiento, vamos a hacer una relación qué EPPs debe contar ese personal. Porque si yo pongo simplemente que no cuente con EPPs, eso sería subjetivo. ¿Por qué? Porque sencillamente yo podría decir, oye, también necesita mascarilla, casco, arnés, etcétera. Pero si yo he establecido una relación de EPPs, ahí no es subjetivo. Es objetivo porque yo puedo verificar de la relación que está establecida en los términos de referencia del requerimiento. Entonces, en ese caso no es subjetivo. Ahora, si yo solamente dejo con EPPs, sí sería subjetivo. Como les decía, es importante definir esto. A veces me preguntan, principalmente cuando la ejecución trasciende el ejercicio presupuestal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el proveedor ha cometido una infracción el 10 de diciembre y yo le aplico esa penalidad el 28 de diciembre? ¿Qué UIT voy a utilizar? Por ejemplo, el 2025. ¿Qué pasaría si es que hemos trascendido y ya estamos en enero del 2026 y no he puesto nada? ¿Qué UIT voy a aplicar? Entonces, aquí yo les sugiero definir una notita. La UIT que se aplicará será a la fecha de la infracción, que a mí me parece lo más coherente, pero también podrían poner ustedes o la aplicación de la penalidad. Pero es importante. No podemos poner solamente la UIT actual o la UIT vigente. La UIT actual, ¿a qué año? Al momento que se cometió la infracción, al momento que se va a aplicar la penalidad. Esa es una imprecisión. Hay que considerar la UIT a qué fecha se va a utilizar para no tener los problemas de que le cobraste más o menos penalidad, ¿no? Entonces, si nosotros lo dejamos bien claro, ya no vamos a tener ningún problema en la aplicación de las penalidades. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos en las bases estándar? Miren, no he encontrado esto en las bases estándar de bienes. Me parece que se les ha pasado, porque sí está en las bases estándar de todos los demás objetos, como por ejemplo servicios, consultorías, mantenimiento vial, consultoría de obras, en todos los demás, en todas las demás bases sí está, excepto en la de bienes. Y es una consideración que está establecida en las bases estándar en el capítulo 3 de la sección específica. Nos dice, la entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades. ¿Por qué? Porque aquí nos pide que señalemos el plazo y forma en que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos de corresponder. También se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalúa dicho descargo y emite una decisión. Entonces, tenemos que considerar estos puntos. Por lo que de repente yo les sugiero que podríamos poner una redacción más o menos de este tipo, ¿no? La entidad contratante notificará al correo electrónico establecido por el contratista el supuesto incurrido de otras penalidades para que remita sus descargos de corresponder y en un plazo no mayor de 10 días hábiles de calculada, y el contratista debe entregar su descargo, de ser el caso, en el plazo máximo de 5 días hábiles por mesa de partes. La entidad contratante evalúa dicho descargo y emite una decisión en el plazo máximo de 15 días hábiles. Aquí ya le estamos dando la forma. Dijimos hace un momento que la penalidad por mora se aplicaba automáticamente, pero las otras penalidades no se aplican automáticamente. Se las comunico al contratista. El contratista, de ser el caso, hace su descargo y nosotros analizamos, evaluamos y recién luego de ello aplicamos o no las penalidades que correspondan en las otras penalidades. Entonces, este es un punto que deberíamos establecer en nuestro requerimiento, de acuerdo a lo que establecen las bases estándar. Vuelvo a reiterar, no está en las bases de bienes. Sin embargo, no habría ningún problema si además consideramos este procedimiento también en las bases de bienes. En el caso de obras y consultoría de obras, hay una penalidad que sí o sí se debe de establecer. A diferencia de bienes, servicios, la norma nos deja la potestad de que nosotros
como entidad, como área usuaria, podamos definir las penalidades que creamos por convenientes, siempre y cuando que sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Sin embargo, en el caso de obras y consultoría de obras, tenemos que ser bien claros, es decir, el supuesto de aplicación de la penalidad. Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del reglamento. A diferencia de la anterior normativa, por ejemplo, la anterior normativa me exigía que mi personal deba permanecer por lo menos 60 días, ¿no? Esta normativa no lo exige, pero como están viendo, aquí de todas maneras, en el caso de obras y consultoría de obras, vamos a consignar este supuesto de aplicación. La forma de cálculo es establecer el monto de la penalidad, el que no puede ser mayor a 4 UITs cuando la cuantía de la contratación es inferior a 535 UITs, o no puede ser menor o igual a 4 UITs ni mayor a 8 UITs en el resto de los casos. Entonces, aquí ustedes van a establecer cuál va a ser el monto, ¿no? Por cada sustitución de un integrante del plantel técnico acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación. Ojo, estamos viendo que es a partir de la segunda vez, no es para la primera vez. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de la penalidad. Aquí ya las bases estándar me apoyan, me ayudan y me dan esta penalidad. Ahora, ¿podemos consignar otras penalidades? Claro que sí. En obras hay varias penalidades que también podemos considerar. Por ahí decían, sí o sí, las otras penalidades son establecidas por el área usuaria. Sí. Principalmente, ¿para qué? Para garantizar de que el objeto se pueda o su necesidad se pueda cumplir en el plazo establecido. Además, en el capítulo 3 de la sección específica hay una advertencia que nos dice, al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento en coordinación con la DEC, de conformidad al artículo 20 del reglamento. Y aquí, por favor, tengan en consideración este punto que muchas entidades lo están pasando por alto. Textualmente, la norma también establece, o las bases estándar, el requerimiento debe, no dice puede, o si quieres, o adecua, no. Dice el requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que utilizar ese formato que esté establecido en las bases estándar para cada tipo de objeto de contratación, en el que, por ejemplo, tenemos las penalidades. La penalidad por mora. En caso de retraso justificado, aplica el artículo 120. Listo. No tengo que trasladar todo el artículo 120. Con esto es suficiente. Y la otra disposición dice, solo en el caso de que la entidad contratante haya determinado en la estrategia de contratación que resulta necesario establecer otras penalidades, entonces vas a utilizar esto. Además, como les decía, les sugiero, no es obligatorio, ustedes pueden definir la fórmula de cálculo si no quieren, inclusive ni siquiera le ponen vigente, pero eso podría acarrearnos algunas imprecisiones. Sin embargo, es mejor que podamos precisar, de ser el caso, si vamos a aplicar una UIT. Ahora, si quieren hacer mucho más fácil todavía esta situación, por ejemplo, vamos a poner el 10% de una UIT. ¿Cuánto es el 10%? 535 soles. Entonces, mejor lo redondeo y le pongo 500 soles de penalidad, mucho más fácil de aplicar. ¿Se puede poner de esa forma? Claro que sí. Lo que sí, no les recomiendo para nada en la fórmula de cálculo poner, por ejemplo, 1% del contrato. ¿Por qué? Porque el contrato, ustedes saben que no es un contrato fijo, puede sufrir modificaciones, pueden haber adicionales, pueden haber reducciones y eso nos podría
conllevar a ciertas imprecisiones. Entonces, no sugiero poner, por ejemplo, 1% del contrato, ni del contrato original ni del contrato vigente. Es mejor trabajar con la UIT o con un monto fijo. Ahora, señores, si ustedes han establecido otras penalidades y falta alguno de estos datos, por ejemplo, supuesto de aplicación de la penalidad o fórmula de cálculo o procedimiento de verificación, no se va a poder aplicar esa otra penalidad. En varios casos he visto que no se ha dado, se olvidaron, la entidad se olvidó de poner el procedimiento de verificación, claro, con la anterior norma, pero habían opiniones que decían, si no están estos tres datos, no puedes aplicar la penalidad, las otras penalidades, así de simple. Por eso es importante poder consignar estos tres datos en la determinación de las penalidades. ¿Cómo se gestionan las penalidades? Tanto la penalidad por mora como las otras penalidades va a ir desde las actuaciones preparatorias en nuestro requerimiento, que es responsabilidad del área usuaria y la dependencia encargada de las contrataciones. Estas penalidades, la penalidad por mora está establecida en la norma, pero las otras penalidades van a tener que ser sustentadas en la estrategia de la contratación. A raíz de ello, se traslada nuestro requerimiento a las bases que son elaboradas por la DEC en el caso de los jurados y por los evaluadores, oficial de compra o comité. En el caso de la selección, básicamente en las bases integradas validamos, o en las bases, en el caso, por ejemplo, de una subasta inversa electrónica, se valida esta aplicación de penalidad. ¿Por qué? Porque podría ser que por ahí, de repente, en el caso de procedimientos de selección que admitan consultas y observaciones, puedan observarme estas penalidades. Tengan cuidado porque a veces las penalidades se duplican para una misma situación. Entonces, buscar de que no se dupliquen penalidades, entre otros puntos. En las bases integradas se valida, es el participante con la entidad y finalmente la ejecución contractual, de ser el caso, la entidad y el contratista aplican o no aplican las penalidades de acuerdo al contrato. Recuerden que el contrato está conformado por el documento que lo contiene, por las bases que generan las reglas definitivas del procedimiento de selección, la oferta ganadora y otros documentos derivados del procedimiento de selección. Y aquí vamos a ver un ejemplo de la aplicación de penalidad por mora en contratos de ejecución periódica, que es a veces algunas entidades tienen algunos problemas en poder aplicar este tipo de penalidades. A ver, por ejemplo, vamos a tener las condiciones del contrato. Vamos a comprar, por decir, cabras. El monto de mi contrato es 300.000. Tengo una primera, una segunda y una tercera entrega. A los 10 días, a los 30 y a los 70. El monto a pagar en cada caso va a ser 100.000 y el plazo de ejecución real va a ser de me ha entregado a los 17 días, no a los 10 días. La segunda entrega la he entregado en su plazo, así que no tengo ningún problema. Y la tercera entrega inclusive la he entregado antes del plazo, así que tampoco tengo problemas. El único problema que tengo es en la primera entrega. Considerando que tenemos el problema en la primera entrega, ¿cómo vamos a hacer para calcular nuestras penalidades? ¿Listo? Aquí tenemos generado este mismo ejemplo. Miren, vamos a hacer, aquí tenemos la penalidad diaria es 0.10 por el monto, entre F por el plazo. El monto, como es la primera entrega, es 100.000. Solamente voy a aplicar a 100.000. F es 0.4 porque ahora para bienes y servicios hemos dicho que es 0.4. El plazo de entrega era de 10 días, pero los días de demora son 7. Si nosotros hacemos las operaciones aritméticas, la penalidad diaria nos sale 0.10 por 100.000 entre 0.4 por 10. La penalidad diaria sale 2.500. Si se ha demorado 7 días, son 17.500. El monto de esa entrega es 100.000, pero mi penalidad total es 17.500. Aquí viene la consulta, señores. ¿Cuánto de penalidad le puedo aplicar al contratista? ¿Solamente 10.000 o los 17.500?
Ok, muchísimas gracias. La respuesta es 17.500. La mayoría ha dicho 10.000, sí, pero por favor, tenemos que leer bien lo que dice la norma. La norma me dice, miren, en este caso, para aplicar tu fórmula, y aquí vamos a ponerlo de alguna manera así, tú vas a aplicar el monto del entregable, porque ese es el que se demoró. Tu plazo del entregable, listo. El monto, cuando calcules la penalidad diaria, el monto del entregable por el plazo del entregable. Tienes tu penalidad diaria 2.500, ¿listo? Pero aquí tu penalidad total, ¿cuánto va a ser? Tu penalidad total va a ser 17.500. A efectos de aplicar la fórmula, utilizamos el monto del entregable, el plazo del entregable. A efectos de aplicar la penalidad, fíjense aquí, tengo yo, por ejemplo, 17.500, lo comparo con los 300.000. Aquí, señores, comparo con los 300.000. ¿Por qué? Porque la norma me dice, tú puedes aplicar hasta el 10% de penalidad de tu contrato vigente, no dice de tu entregable. Y este es un error muy frecuente que tenemos. Es un error muy frecuente. Entonces, por favor, al momento de aplicar la penalidad, ustedes, reitero, para la fórmula utilizo los montos parciales. Cuando obtengo la penalidad diaria y la penalidad total a aplicar, la comparo respecto de mi contrato. Si es un pago único, definitivamente aquí pues no habría monto parcial. Entonces, de ser el caso, pues el pago único aquí igual sería 17.500. Vamos a hacer de cuenta que aquí solamente sería 300.000 y es menor a 300.000, sí puedo aplicar esos 17.500. Pero por favor, mucho cuidado porque este es un error frecuente y constante que se comete al aplicar las penalidades. Sí. Entonces, espero que ahora sí haya quedado claro. Hay varias opiniones, inclusive, que hablan respecto de este tema. ¿Los plazos se cuentan siempre a partir de la firma del contrato? No, los plazos se cuentan a partir de el día siguiente de la firma del contrato, a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra de servicio, a partir del día siguiente que se cumplan con las condiciones. Eso está establecido, entonces ustedes tienen que analizar y verificar bien este punto. Ahora, ¿yo puedo llegar al monto máximo de mi penalidad en el primer entregable? Claro que sí. Miren, aquí, de repente, a ver, vamos a hacer de cuenta que no se ha demorado 7 días, se ha demorado 15 días. Miren, si se ha demorado 15 días, aquí 37.500. Entonces, ya superé el monto de mi contrato en la primera entrega. Obviamente va a depender de los días de la fórmula. En cambio, en nuestro ejemplo solamente eran 7 días. Entonces, vuelvo a repetir, se va a contar los plazos de acuerdo a lo que se establezca en el requerimiento y eso se traslade a las bases. No es a partir de la suscripción de un acta, no necesariamente, no es a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, no. Ustedes tienen que analizar qué dice vuestras bases respecto de lo que se ha copiado del requerimiento, porque el requerimiento es el que establece el plazo. Entonces, de ahí se considera como desde cuándo yo voy a computar el plazo. Carolina, por favor, si me puedes apoyar con la pregunta 3. Lanzamos esta tercera pregunta desde la perspectiva de la gestión contractual. Alcanzar el monto máximo de penalidades tiene una consecuencia relevante para la entidad. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la decisión que puede adoptar en ese escenario? A. Reprogramar los plazos del contrato a solicitud del contratista. B. Imponer una nueva penalidad adicional al monto máximo permitido. C. La entidad puede resolver el contrato al haberse configurado el supuesto habilitante por exceso de penalidades. O alternativa D.
conceder una ampliación de plazo extraordinaria como medida compensatoria. Los invitamos a participar y vuelvo a recordarles cualquier duda o consulta por preguntas y respuestas, question and answer. Unos segundos adicionales. Muy bien, vamos cerrando esta votación. Por el chat, Yuri y Jorge nos dicen alternativa C. Y un 87% nos dice alternativa C, un 5% la A, otro 5% la B y el último 3% la D. Ingeniera Carletello, por favor, sus comentarios. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente, la mayoría ha respondido bien. La respuesta es, ¿cuál de las siguientes opciones representa la decisión que se puede adoptar en ese escenario? Entonces, la entidad puede resolver el contrato al haberse configurado el supuesto habilitante por exceso de penalidades. La propia normativa nos dice que cuando se llegue a alcanzar el monto máximo del 10% de penalidad por mora y otras penalidades, señores, la entidad puede resolver el contrato, no tiene que, puede. Y este es un punto que tenemos que tener bien en consideración. Cuando se resuelve un contrato, cuando se declara la nulidad de un contrato, ¿quién pierde más? La entidad. Porque el proveedor, en algunos casos, hasta tiene varias empresas, sigue trabajando con las otras si es que lo inhabilitan. Pero la entidad pierde. Entonces, ustedes tienen que analizar, hacer un análisis costo-beneficio. ¿Me conviene resolver el contrato? No. Si estamos al 80% de la ejecución contractual y alcanzó el 10%, creo que lo más dable sería dejarle terminar, independientemente que le apliquemos las penalidades. Entonces, pero si es que no, por ejemplo, estamos en la primera entrega de 12 y ya llegó el 10% de penalidades, eso va a ser un dolor de cabeza en todo el contrato. Entonces es preferible resolver el contrato. Ustedes tienen que analizar en cada caso en concreto el costo-beneficio. ¿Cómo se va a resolver el contrato en este caso? Lo primero que hay que hacer, si quieren resolver el contrato por acumulación máxima de las penalidades, lo único que tienen que hacer es enviar una comunicación. ¿Y por qué digo comunicación y no carta notarial? Porque la norma establece que se envía una comunicación a través de la Pladicop, pero todavía no está habilitada esta funcionalidad. Por lo tanto, hasta que no se habilite esta funcionalidad en la Pladicop, vamos a tener que seguir utilizando la notificación mediante carta notarial, de acuerdo a lo establecido en no recuerdo si es la 13ª o la 14ª disposición complementaria del reglamento, el que nos establece que todavía la resolución de contrato se va a tener que hacer con carta notarial. Una vez que ya funcione esta opción en la Pladicop, efectivamente vamos a poder notificarle a través de la Pladicop. En el caso de alcanzar el monto máximo de penalidad, suficiente con una sola comunicación. ¿Listo? Bueno, con ello hemos terminado nuestra videoconferencia en la primera parte. Efectivamente, este tema de aplicación de penalidades es bastante amplio. De repente en otra exposición podemos poner más casuística, más ejemplos para que ustedes sepan cómo aplicar las penalidades, por ejemplo, en contratos de una sola entrega, en expedientes técnicos, en contratos de varias entregas, etcétera. Bueno, tenemos 46 preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Roberto nos dice, en caso de obra, si en el reglamento de la ley 32.069 no hay penalidad por facilitar el cuaderno de incidencias, pero en el contrato se puede colocar esta penalidad, ¿habría alguna incompatibilidad y sujeto a controversia de parte del contratista? Para empezar, Roberto, el cuaderno de incidencias en el caso de obras, lo que nosotros normalmente llamamos el cuaderno de obras, es un cuaderno digital. Sí, la norma también nos establece que excepcionalmente se puede trabajar con un cuaderno físico cuando no se tenga internet en el lugar donde se esté ejecutando la obra. En ese caso sí podrías considerar,
Vamos, ahora, en el caso de tener el cuaderno digital, no necesitas pedirle acceso. ¿Por qué? Porque tú tienes tu clave y puedes acceder. No solamente tiene clave el residente, tiene clave la entidad, tiene clave el supervisor, así que no hay necesidad de pedir o que nos faciliten ese cuaderno de incidencias. Ahora, si fuera que no tenemos ese cuaderno de incidencias digital, entonces sí, tendríamos que haber colocado ahora. Si no hemos colocado esa otra penalidad en nuestras bases, no podemos considerarla en el contrato. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar las reglas de juego después de haber adjudicado la buena pro. Gracias por la pregunta, Roberto. Domingo, el numeral 46.1 establece que el requerimiento da inicio al proceso de contratación. Entonces, no inicia con la segmentación. Ok. La segmentación da inicio a las actuaciones preparatorias, pero el requerimiento como tal es básicamente nuestra partida de nacimiento para el expediente de contratación, que son dos situaciones diferentes, el expediente de contratación y las actuaciones preparatorias. Gracias por la pregunta, Domingo. Si hay 15 penalidades en el requerimiento y en el contrato solo hay 12, ¿se puede aplicar penalidad por esos 3 que no están? Ok. Si en tu requerimiento estaban 15 penalidades y al momento de elaborar las bases también están esas 15 penalidades, el hecho de que de repente al momento de trasladar esas penalidades a tu contrato te hayas equivocado y no le hayas puesto esas 3 penalidades, no va a generar de que tú no puedas aplicar esas penalidades. Se puede, insisto, el contrato, parte del contrato son las bases. Son las bases que determinan las reglas definitivas. El hecho también de considerar algo adicional o algo diferente no genera derechos. Un ejemplo, el proveedor ofertó 125.800, pero se han equivocado y el contrato lo han hecho por 128.500. ¿Eso le va a generar un derecho al proveedor? No. Lo que tendrían que hacer es corregir ese contrato, ¿no? Por la modalidad que ustedes ven por conveniente, una adenda, un dice, debe decir, etcétera. Pero tienen que modificar de acuerdo a las reglas establecidas en las bases y su oferta. Gracias por la pregunta, Víctor. ¿Cómo se podría ejemplificar cómo se aplica penalidad con otras penalidades si solo alcanza ambas al 10%? ¿Cómo es que se hace el cálculo, por favor? Ok. Miren, la penalidad por mora puede darse hasta el 10%. Las otras penalidades también pueden darse hasta el 10%. Como dijimos, la penalidad por mora es por el retraso injustificado del contratista y las otras penalidades es por el incumplimiento de alguna otra obligación. Por ejemplo, he sacado los cálculos y en la penalidad por mora he llegado al 7% porque se han demorado, ¿no? En entregar, se han demorado en entregar y tenemos el 7%. Pero en mis otras penalidades por incumplimientos, como por ejemplo el ejemplo que les puse que no tenga las EPPs establecidas en el requerimiento u otras situaciones, por ejemplo en el caso de vigilancia, porque no tenga su carnet de su CAMEC vigente, por cada día podemos aplicar esa penalidad, etcétera. Entonces vamos a hacer de cuenta que ya llegaron en un determinado plazo al 4% de otras penalidades. Entonces, 7 más 4 ya son 11, ya llegaron al 10%. Máximo yo le puedo aplicar el 10%, pero también yo ya estoy habilitada como entidad para poder resolver el contrato. Por favor, siempre antes de resolver un contrato, analicen, hagan ese estudio de costo-beneficio. ¿Me conviene o no me conviene resolver? Gracias por la pregunta, asistente anónimo. ¿Cuándo ejecuto la garantía de fiel cumplimiento? Cuando normalmente se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento por que se ha resuelto el contrato de forma total o parcial. Eso me cubre la garantía de fiel cumplimiento. Ahora, excepcionalmente podría utilizarlo para cubrir las penalidades. Gracias por la pregunta, asistente anónimo. ¿Qué sucede cuando la DEC aplica una penalidad que no estuvo incluida en los términos de referencia o especificación técnica y que por error solo lo incluyeron en la cláusula al momento de elaborar la orden de compra? ¿Qué responsabilidad existe si se llegó a aplicar al proveedor? No podrías aplicar una penalidad que no estuvo establecida claramente desde el inicio.
Entonces, inclusive hasta se ha podido incluir de ser el caso, ¿no? En consultas y observaciones, en las bases integradas, pero si no estuvieron desde inicio, o por lo menos en las bases integradas, no se puede aplicar esa penalidad. Ahora, llegaste a aplicarle la penalidad al proveedor, el proveedor tiene todo el derecho de iniciar un arbitraje o una conciliación de ser el caso porque es una controversia. No puedes aplicarle algo que no estuvo establecido como una regla de juego. Gracias por la pregunta, asistente anónimo. Ante el retraso injustificado, es la penalidad por mora. En obras de solo construcción se puede aplicar de manera parcial si el contratista sufre retrasos injustificados durante el plazo de ejecución de obra o únicamente si termina el plazo total. En el caso de obras, Víctor, solamente procede aplicar la penalidad por mora al final, cuando concluye la obra, porque para cada valorización yo no podría ir aplicándole una penalidad por mora. Eso es diferente en el caso de servicios y bienes, por eso el tratamiento de las penalidades en el caso de obras también es diferente. Gracias por la pregunta, Víctor. Ahora, ¿cómo se justifica el retraso a fin de evitar la penalidad por mora? Eh, Justamente les he pasado varias opiniones. A ver, les he pasado estas opiniones que hablan sobre la no aplicación de penalidades. Tengo opiniones del año 2020, 21, 23, 24. Si bien es cierto, vuelvo a reiterar, son con la normativa anterior, pero si ustedes comparan el artículo 162.5 del anterior reglamento con el artículo 120.4 del actual reglamento, es la misma redacción. La única diferencia es que en un caso dice la entidad y en el otro la entidad contratante, pero es exactamente la misma redacción. Es por ello que ustedes podrían tomar como referencia la opinión. Tú tienes que justificar solicitando o enviando a la entidad un documento de solicito la no aplicación de penalidades. Pero para ello vas a poner toda la justificación, vas a adjuntar los documentos que acrediten que este retraso no es imputable al contratista, y también yo sugiero considerar y poner como referencia estas opiniones. Gracias por la pregunta, asistente anónimo. Si hay penalidad, el contratista puede solicitar que le apliquen en la liquidación. A ver, el contratista puede solicitar, pero finalmente esa es una decisión de la entidad. Textualmente dice, la penalidad por mora, principalmente, se puede aplicar en los pagos parciales, en los pagos a cuenta, en el pago final, o inclusive se puede ejecutar de la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, esa es una decisión que toma la entidad. El contratista lo puede solicitar, pero no es que se tenga que aceptar. Gracias por la pregunta, Víctor. No se tiene la directiva interna de la entidad y sin embargo la DEC aplicó penalidad. Bueno, estaría de alguna manera haciendo un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque la propia normativa dice en contratos menores, a ver, voy a tratar de ubicar, si no me equivoco es el artículo 228, a ver, vamos a ver, o 229, 229. Déjenme ver. Dice en el 229.2, la entidad contratante puede establecer penalidades en el contrato menor. La suma de la aplicación de penalidades no puede exceder el 10%. Dice puede, no está en la obligación. O sea, ahora, si no han establecido las otras penalidades en el requerimiento, no podrían aplicarte, y menos aún si no tienen una directiva. Entonces, hay que analizar ese tema para que no haya algún conflicto. Muchas gracias por la pregunta, asistente anónimo. ¿Cómo se calcula el plazo para la fórmula de penalidad por mora en caso de entregas sucesivas? Cada entrega tiene un plazo. Pueden ser, por ejemplo, si yo tengo entregas de cemento, por decir, puede ser que las entregas sean a los 10 días contados desde el día siguiente de suscrito el contrato, a los 20 días contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, y así a los 40, a los 70, a los 100 días contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. Entonces, cada entrega va a tener su propio plazo. Asimismo, podría ser que en caso de entregas, principalmente, por ejemplo, en el caso de concreto premezclado, no tenemos una fecha establecida claramente. Normalmente se pone a los 5 días de notificada la orden de compra. Entonces, en ese caso, podríamos establecer también ese plazo. Pero cada entrega
tiene un plazo específico y ese es el plazo que se va a considerar para aplicar la fórmula de penalidades. Gracias por la pregunta, asistente anónimo. El monto vigente de contrato que se aplica en penalidad es monto con IGB o monto sin IGB. A ver, si es que tú has contratado el monto del contrato, el monto con IGB, porque de repente no estás en la Amazonía, tienes que aplicar al monto total el que ha ofertado el contratista, monto del contrato original. Ahora, si este contrato ha sufrido alguna modificación por adicionales o lo que fuera, entonces ahí vas a aplicar el monto del contrato vigente, que si es que no aplica la ley de la Amazonía, sería con IGB. Ahora, si el contratista te ha ofrecido el monto sin IGB, entonces aplicas sin IGB. Gracias por la pregunta, Roberto. En caso el contratista culmine la ejecución de un adicional de obra fuera del plazo establecido de su programación específica, pero sin exceder el plazo contractual general de la obra, ¿podría aplicarle una penalidad? No. En el caso de obras, la penalidad se aplica a toda la obra. Si ha cumplido dentro del plazo de ejecución de la obra, no se puede aplicar penalidad por mora. Gracias por la pregunta, Luz. Si es una consultoría de obras que dura 120 días el plazo de ejecución y tiene prestaciones parciales, de aplicarse penalidades puede utilizarse dos factores y un F hasta 60 y otro superior a 60. Claro que sí, porque de repente, a ver, yo tengo una consultoría de elaboración de un expediente técnico. El primer entregable es a los 50 días y el segundo entregable es, por decir, a los 150 días, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, al primer entregable, si se demora porque tu plazo es del entregable, utilizas el F que corresponda a menor a 50 días, o perdón, claro, menor a 60 días. Y en el otro caso vas a utilizar el otro F. ¿Puedes utilizar dos factores F diferentes? Sí, se puede. Gracias por la pregunta, José Manuel. A ver, en el caso de consultoría de obras que los entregables son con un plazo determinado, a su vez, dichos entregables considera un porcentaje de pago. En ese caso, ¿sí corresponde aplicar la penalidad por mora? Sí, Arnulfo, sí puedes aplicar la penalidad por mora. Hace muchos años salió un tema muy complicado que decía que en el caso de consultorías de elaboración de expedientes técnicos de obra, solamente se podía aplicar la penalidad si es que demoraba en el plazo total. Menos mal que ya se cambió esa situación y ahora netamente es en el caso de que los entregables se demoren. Ahora, así como les he explicado, por ejemplo, en el caso del ejemplo que vimos, que hay un entregable 1, un entregable 2 y un entregable 3, igual, tú vas a utilizar el plazo de los entregables a efectos de contabilizar tu penalidad por mora. Gracias por la pregunta, Arnulfo. En contrataciones directas también se aplica penalidad por mora y otras penalidades. Interesante tu pregunta, Roberto. Efectivamente, no interesa si es una contratación directa o como le llamamos ahora los procedimientos de selección no competitivos, también se aplican penalidades. Recuerden que vimos que tenemos tres fases en toda contratación pública: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Dentro de las actuaciones preparatorias, las contrataciones por de procedimientos de selección no competitivos, se va a realizar todas las actuaciones preparatorias, no la fase de selección. ¿Por qué? Porque yo ya sé con quién voy a contratar. Independientemente de que en la duración de esa fase yo tenga que subir los documentos al SEACE para formalizar esa contratación. Y la ejecución contractual es igual. Si tiene que entregar una carta fianza, tiene que hacerlo. Claro, existen excepciones, por ejemplo, en los casos de situación de emergencia, pero en cualquier otro supuesto, en cualquier otro de los 12 supuestos restantes de los procedimientos de selección no competitivos, aparte del 13º supuesto, que sería situación de emergencia, sí, tiene que cumplir con todas las condiciones establecidas para cualquier tipo de procedimiento de selección. Listo. Ahora, gracias por la pregunta, Roberto. A ver, cuando el supervisor presenta la valorización de obra fuera del plazo de ley, hasta los 5 días después de recepcionada la valorización, ¿es penalidad por mora? No, debería considerarse más bien en el ámbito de las otras penalidades. En el caso de consultoría de obras, señores, hay que analizar bien lo que dicen las bases porque hay otras penalidades u otros supuestos que debemos considerar también en las bases.
Gracias por la pregunta, asistente anónimo. ¿Cuál es el procedimiento para acreditar que el mayor tiempo transcurrido no le es imputable? Bueno, ya respondimos esa pregunta, Domingo. Es efectivamente presentar una solicitud de no aplicación de penalidades adjuntando la documentación correspondiente. Gracias por la pregunta. El contratista puede solicitar ampliación de plazo después que el plazo de ejecución contractual haya culminado. Esa pregunta también es muy interesante, Arnulfo. Eh, mm, Lamentablemente, muchas entidades cometen el error de decir que la ampliación de plazo solamente se puede solicitar. ¿En qué momento? Dicen, la ampliación de plazo solamente puede ser solicitada dentro del plazo de ejecución contractual, y eso no es así. La ampliación de plazo puede ser solicitada antes, durante o después de del plazo de ejecución contractual. ¿Sí? Voy a darles el artículo exacto, si me esperan un segundito, por favor. Por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, les voy a poner. ¿Por qué? Porque en el caso de obras es diferente. En el caso de obras se tiene que anotar en el cuaderno, se tiene que seguir un procedimiento, pero en el caso de ampliación de plazo en bienes y servicios, nos dice textualmente el numeral 142.2 del artículo 142 del reglamento. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo en los siguientes supuestos: cuando se apruebe un adicional por atraso o paralizaciones que no son su responsabilidad. 142.3. El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso. Finalizado, señores. ¿Qué pasa si yo tengo que entregar mis bienes hoy día 14, y he empezado una huelga desde el viernes de la semana pasada? Yo no soy adivina para saber cuándo va a terminar la huelga. Entonces, una vez que haya terminado la huelga, yo tenía en plazo hasta hoy día, pero la huelga recién va a terminar el miércoles, por decir. Entonces, a partir del día miércoles, inclusive yo tengo 10 días. Y es más, este artículo 142 le está dando la posibilidad al proveedor que pueda solicitar luego de esos 10 días una prórroga por 10 días más para poder adjuntar la documentación para solicitar la ampliación de plazo. Entonces, recuerden, la ampliación de plazo se puede solicitar antes, durante o después de vencido el plazo de ejecución contractual. Gracias por la pregunta, Arnulfo. ¿Con qué documento se sustenta el retraso justificado y cómo quedaría el cronograma de obra? A ver, el retraso justificado, ustedes van a considerar, no sé, pues de repente ha habido una huelga que efectivamente, o unas lluvias torrenciales que no me han permitido continuar con la ejecución de la obra, pero por un descuido del contratista no ha presentado su ampliación de plazo dentro de los plazos que le establece la ley. Entonces, ahí puede aplicar esta ampliación de plazo. Te sugiero leer la opinión 89 del 2020 que grafica de una forma muy explícita cómo es que se tiene que hacer este procedimiento. Muchas gracias por la pregunta, Edith. A ver, eh, ¿se considera penalidad por mora cuando el adicional de obra se ejecuta fuera de su plazo? Si su plazo por adicional es 10 días y lo termina en 15, pero dentro del plazo, ya contestamos esa pregunta, no, porque el plazo de la mora en ejecución de obras es al total de la obra. Gracias por la pregunta, asistente anónimo. ¿Cuál es el procedimiento, requisitos y o plazos para solicitar la no aplicación de penalidad? Importante también esa pregunta. ¿Cuál es el procedimiento? Miren, justamente en las opiniones que les he enviado, por favor, quisiera que lean estas opiniones, y justamente habla de obra. Pero ojo, el artículo 162 de la anterior normativa no habla solamente, y el artículo 120 del reglamento de esta normativa no hablan solamente de obras, hablan de penalidades por mora en general, bienes, servicios y obras. Entonces, ¿cuál es el plazo? El plazo dice mientras no se haya pagado. Entonces, ahí ustedes en ese interín pueden solicitar la no aplicación de penalidad, a diferencia de la ampliación de plazo, en que yo sí tengo un determinado plazo para aplicar o para solicitar esta ampliación de plazo. El caso de la no aplicación de penalidades es diferente. Entonces, gracias por la pregunta, asistente anónimo.
Si existiera el retraso justificado por causas no atribuibles al contratista y a la entidad, por lo tanto, no se paga gastos generales, ojo, ojo, aquí tenemos que ver una situación. Inclusive, vamos a hacer de cuenta que estamos en una obra, inclusive así se trate de que no es culpa de los dos, si es que hay una ampliación de plazo, la norma textualmente lo establece, el contratista tiene derecho a poder cobrar sus mayores gastos generales, obviamente debidamente acreditados. Tiene ese derecho. Ahora, el hecho de solicitar la no aplicación de penalidades, yo pierdo ese derecho, pierdo ese derecho. Entonces, ustedes tienen que ver bien este caso, por favor. La no aplicación de penalidades no me da el derecho a gastos generales, ni costos, ni ningún tipo de costo, ni gastos generales. Pero una ampliación de plazo sí me da ese derecho. Es la diferencia entre una ampliación de plazo que sí tiene un plazo perentorio para solicitarla y me da derecho a gastos generales y una no aplicación de penalidades, puedo presentarla en cualquier momento hasta antes del pago, efectivamente, pero no me da derecho al pago de gastos generales. Gracias por la pregunta, Marco. Si la fecha de entrega del bien cae un día viernes 3 de octubre del 2025 y el proveedor entrega el bien el siguiente día hábil, es decir, el lunes 6, para el cálculo de penalidad por mora, ¿se considera los días de fin de semana, sábado y domingo? Sí, señores. En ejecución contractual deben tener presente que los plazos se computan en días calendario. O sea, si el proveedor debió entregar el bien el día 3, independientemente que sea lunes, martes, miércoles, jueves, debió entregar el día 3 y entrega el día 6, son 3 días de penalidad. Y aquí vamos a hacer rapidísimo, quisiera hacer una... Por favor, Carito, si me puedes habilitar compartir pantalla. Quiero hacerles un ejemplo. He dejado de compartir, voy a hacerlo, ingeniera Tello. Gracias, muchas gracias. Ok, listo. Y es un ejemplo que vamos a ver, miren, textualmente la ley nos dice que en ejecución contractual los plazos se computan en días calendario. Y también nos dice, aplicándote supletoriamente lo establecido en los artículos 183 y 184 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 183 del Código Civil? Vamos a ver rápidamente, un momentito. Un momentito, por favor. Vamos a ver qué dice el artículo 183 del Código Civil. El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano. ¿Qué quiere decir? Que este año, que hoy día estamos 14 de octubre del 2025, conforme a las siguientes reglas. El plazo señalado se computa por días naturales o calendario, salvo que por ley o actos jurídicos se establezcan que se haga por días hábiles. Bueno, aquí es para el plazo en meses, se cumple el último día de vencimiento, el plazo en años se rige por las mismas reglas. El plazo excluye el día inicial, por eso es de que debemos tener cuidado de poner el plazo, será de 10 días calendario contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. Tenemos el plazo excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento. Y importante, por favor, el plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente. Y textualmente, la norma nos dice, aplica el artículo 183 del Código Civil. Miren, aquí. Desarrollo de la ejecución contractual. Durante la ejecución contractual, los plazos se contabilizan en días calendario, excepto en los casos en los que el reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. A ver, bajo el ejemplo que hemos visto, si yo firmo mi contrato el día martes y tengo un plazo de entrega de 4 días, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, ¿hasta cuándo tiene el proveedor para entregarme como plazo máximo sin que le aplique penalidades?
¿Y si es obra? ¿Y si van a entregar en una ejecución de obra? En obra trabajan los sábados. Señores, no importa si es obra o no importa si es para la entidad. Hemos dicho el plazo máximo. El proveedor podría entregar miércoles, claro que sí, pero contemos. 1, 2, 3, 4. Sábado. No importa que sea obra, señores. ¿Qué nos establece la norma? ¿Cuáles son días hábiles, perdón, cuáles son días inhábiles? Sábado, domingo, feriado y los declarados no laborables para el sector público. Entonces, sábado, así sea en obra, bueno, si el residente de obra te quiere aceptar en la obra, genial, pero el proveedor tiene derecho a entregar hasta el día lunes. Ahora, jueves santo y viernes santo. Yo firmé mi contrato el día miércoles. Tenemos jueves santo y viernes santo. Firmé mi contrato el día miércoles. El plazo de entrega es de 4 días contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. ¿Hasta cuándo podría entregar el proveedor como último plazo sin que le apliquen penalidad? Domingo no. ¿Quién te va a atender en la entidad? Interesante. Miren, algunos dicen lunes, martes, jueves. Miren, si acá algunos han dicho el martes y otros el jueves y otros el lunes. Pero los que han dicho el martes y el jueves está mal. ¿Por qué? Porque miren, en este caso, señores, por favor, y justo les mostraba el artículo 183. En este artículo 183 nos dice claramente que el plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente. Por favor, en ejecución contractual se computan todos los días, absolutamente todos los días. Si yo firmé mi contrato el día miércoles, no importa si el jueves es feriado o lo que fuera, yo cuento 1, 2, 3, 4. Inhábil, entonces entrego el lunes. ¿Sí? Si yo firmo mi contrato el día lunes, ¿cuándo tendría que entregar? 4 días. ¿Desde cuándo empiezo a contar, mejor dicho? Si yo firmo mi contrato el día lunes, ¿desde cuándo empiezo a contar? Correcto. Y si yo firmo mi contrato el día viernes, ¿desde cuándo empiezo a contar? Correcto. Empiezo a contar desde el sábado. Todos los días se cuentan. Recuerden que en ejecución contractual, el único día que no perdón, el único día que corre es el día de vencimiento. Todos los demás días se cuentan. Eso es a efectos de que no les apliquen la penalidad. Mucho cuidado los proveedores porque si no les podrían aplicar penalidad. ¿Listo? Ok. Vamos a ver. Listo. Entonces, esos son los puntos que debemos tener en consideración, ¿sí? Vamos a seguir entonces contestando algunas preguntas más. A ver, bueno, es interesante, ya no voy a contestar algunas preguntas porque la mayoría ha hecho justamente esto de la no aplicación de penalidades porque entiendo que es un tema bastante nuevo para algunos, pero sí, hay varias preguntas sobre la aplicación de penalidad. ¿Ok? A ver. Las controversias por penalidades por mora y otras penalidades pueden ser manejadas por la Junta de Resolución, de Prevención y Resolución de Disputas y por arbitraje. En el caso de que exista una Junta de Prevención y Resolución de Disputas, efectivamente se puede ver, pero no tanto así como para rebajar la penalidad, porque eso definitivamente no se puede, sino para analizar si efectivamente fue aplicada adecuadamente, tanto por la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en caso corresponda o por arbitraje. Gracias por la pregunta, Roberto. A ver, en obras, ¿quién hace efectiva la penalidad por mora y las otras penalidades? ¿El área usuaria o la DEC? Señores, si bien es cierto, con la anterior normativa textualmente me decía responsabilidad del OEC, del órgano encargado de las contrataciones, logística, abastecimiento, adquisiciones, con la anterior norma decía, es responsable de aplicar las penalidades. Sí, en cambio, ahora lo que me dice dentro de las responsabilidades de la DEC, que viene a ser igual logística, abastecimiento, adquisiciones o como se llama en cada entidad, nos dice que tiene que revisar la conformidad del área usuaria y verificar la parte normativa. La parte técnica no la va a revisar. Entonces, al revisar la parte normativa, ¿quién va a aplicar las penalidades? Efectivamente, la DEC, pero ¿en base a qué?
en base a la información que le dé el área usuaria. Gracias por la pregunta, Víctor. ¿Habría forma de considerar otras penalidades en la elaboración del contrato, por más que en la estrategia de contratación no se haya considerado ni en las bases o los términos de referencia? Imposible, Williams. Es más, para que con la anterior norma, bueno, inclusive en consultas y observaciones podías agregar, quitar o demás o punto, ¿no? Pero con la nueva norma, primero, para que tú puedas considerar otras penalidades, necesariamente tienen que haber sido establecidas o justificadas, sustentadas en tu estrategia de contratación. Si no está ahí, definitivamente no se podrían aplicar. Gracias por la pregunta, Williams. Cabe resaltar que el Tribunal de Contrataciones del Estado está declarando la nulidad de muchos procedimientos de selección porque no han sustentado en la estrategia de contratación varios de los puntos que se ha puesto en las bases y en el requerimiento. ¿Okay? A ver, Luis dice, cuando hay un adicional aprobado al servicio, ¿el contratista necesariamente debe solicitar una ampliación de plazo para no ser penalizado? A ver, no necesariamente tiene que solicitar una ampliación de plazo. La ampliación de plazo solamente se va a dar, ¿en qué casos? La ampliación de plazo solamente se va a dar si es que ese adicional efectivamente de alguna manera va a modificar el alcance de tu plazo de prestación. ¿Okay? Si va a afectar tu plazo de prestación, sí, pero si no afecta, no sería necesario que haga un adicional, ¿no? Gracias por la pregunta, Luis. Dice, en caso de un contrato de bienes que solo tenga una sola entrega, ¿cómo es el procedimiento para la aplicación de penalidad? Hablamos de la penalidad por mora, Alex. A ver, el procedimiento normalmente es que vas a verificar si es bienes, basta inclusive con el ingreso que hayan tenido a tu almacén. Con la guía de remisión puedes verificar que independientemente de que el área usuaria tiene que alcanzarte en su conformidad, tú también puedes corroborar esta información a partir de la guía de remisión y de tu información de almacén. Verificas y si es penalidad por mora, sencillamente haces el cálculo y lo pasas al área de tesorería para su aplicación. Bueno, la norma no ha establecido un procedimiento explícito para este caso. Eso va a depender de los documentos de gestión de cada entidad. En algunas entidades yo he visto que la penalidad, por ejemplo, la calcula almacén. En el caso de bienes, no la calcula logística como tal, ¿no? Bueno, almacén es parte de la DEC, pero la calcula almacén. Y luego se lo pasa directamente a contabilidad perdón, la pasa a administración y administración la pasa a contabilidad. Cuando no hay penalidad, lo pasa directamente a contabilidad. Eso depende de los documentos de gestión que tengas en tu entidad porque la norma no ha establecido un procedimiento como tal. A ver, buenas tardes. ¿Cómo aplicar la penalidad a un locador de servicio que tiene 3 entregables pero que no cumple con ningún entregable? A ver, si no te ha entregado ninguno de los 3 entregables, y está demorando, el problema es que en los locadores de servicios, lamentablemente, nosotros como entidades cometemos el grave error de no establecer entregables cuantificables. ¿Qué decimos? El locador va a prestar apoyo en logística. ¿Pero qué apoyo? ¿Qué tiene que entregar? No decimos nada. Apoyo nada más. Desde ahí, por ejemplo, ya estamos desnaturalizando las funciones. Porque yo a un locador recuerden que un locador es un proveedor de naturaleza no subordinada, presta servicios de naturaleza no subordinada. Entonces, si yo no le he establecido, no le he cuantificado sus productos, ¿cómo podría aplicarle la penalidad? Ese es el primer error. Entonces, Jorge, yo te sugiero primero revisar que en el caso de los locadores, tienen que establecer qué actividades van a hacer y para cada entregable cuantificables, para que de acuerdo a ello se pueda aplicar efectivamente la penalidad. Gracias por la pregunta, Jorge. Ah, ¿cuál es el paso para resolver un contrato por acumulación de penalidad? No, la norma tampoco ha establecido explícitamente eso, sin embargo, nos da ciertas pautas. Por ejemplo, el primero es enviar una comunicación, por ahora va a tener que seguir siendo por carta notarial, comunicándole al proveedor que se ha resuelto el contrato.
De lo contrario, pues, cuando se implemente esta funcionalidad en la Pladicop, va a ser a través de la Pladicop. Gracias por la pregunta, Jorge. Bueno, hay preguntas, por ejemplo, me hablan de modificaciones, no puedo hablar, no voy a poder responder ahora por el tiempo, pero voy a tratar de responder lo que corresponda a penalidades. ¿El porcentaje por penalidades por mora puede ser 5% y por otras penalidades 5%? Claro que sí. Por ejemplo, la norma ahora me habla de la suma de las penalidades. Puede ser por mora 2% y otras 8%, ya llegó al 10. O puede ser por mora 9% y una por otras, ya llegó al 10. ¿Podría resolver el contrato? Claro que sí. Puedo. Analicen costo-beneficio para la entidad. Gracias por la pregunta, Marco. La fase de perfeccionamiento del contrato, ¿cuándo inicia? No existe la fase de perfeccionamiento del contrato. Existen tres fases: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Dentro de la fase de selección, una vez que se ha consentido la buena pro o ha quedado administrativamente firme, empiezan a correr los plazos para el perfeccionamiento del contrato. Gracias por la pregunta, asistente anónimo. Cuando se llegue a superar el máximo de penalidad por mora y la entidad no opte en resolver el contrato, ¿cuál sería el procedimiento para poder presionar al contratista para su cumplimiento? Bueno, Arnulfo, en realidad, podrías enviarle una carta indicándole de que cumpla con sus obligaciones, porque no vas a resolver por acumulación máxima del monto de penalidad. También tienes esa otra posibilidad de mandarle una carta notarial, apercibiéndole para que cumpla con sus obligaciones que cumpla con sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. Podrías utilizar también esa otra figura. Pero en este caso son dos cartas notariales por ahora que tienes que enviar. Más adelante serían dos comunicaciones a través de la Pladicop. Gracias por la pregunta, Arnulfo. La fase de ejecución contractual, ¿cuándo inicia? Básicamente a partir de que el perfeccionamiento del contrato termina efectivamente, con que se perfeccione el contrato, se firme el contrato, se notifica la orden de compra o orden de servicio, o se recepciona, perdón, y a partir del día siguiente empieza la fase de ejecución contractual. Gracias por la pregunta. Si decido no rescindir o resolver el contrato, ¿puedo decidir no aplicar penalidades? No, no, no. Una cosa es de que la entidad evalúa, a ver, yo evalúo, ya está el 80%, pero no me conviene resolver el contrato porque falta muy poco para que termine. Pero el hecho, tú no puedes decidir no aplicar las penalidades. Por ejemplo, la penalidad por mora se aplica sí o sí. Las otras penalidades también, en tanto se cumpla con el procedimiento y se cumpla con los supuestos para la aplicación de estas otras penalidades. No puedes decidir no aplicar penalidades. Gracias por la pregunta, Darío. Dice, en el caso de compras menores a 8 ITs que se manejan con fondos por encargo, también se aplican las penalidades. Mira, el tema de fondos por encargo ya no sería que logística esté inmersa en esta situación. Eso netamente ya es responsabilidad de la persona a la que se le ha habilitado los fondos. Gracias por la pregunta, Renan. En un contrato de ejecución única con diversos entregables, por ejemplo, a ver, más o menos vamos a hacer cuál es la implicancia de un contrato de ejecución única o de ejecución periódica, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta aquí, por ejemplo, es de que en este caso nosotros vamos a verificar que en los contratos hay un autor muy citado en muchas opiniones e inclusive pronunciamientos del OSCE, que es Francesco Messineo, que es un autor argentino, pero que clasifica los contratos según su ejecución. Y según su ejecución nos establece que pueden ser de ejecución única. ¿Qué quiere decir? Cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad. Por ejemplo, un expediente técnico de obras de ejecución única puede tener entregas parciales, pero es de ejecución única. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve si solamente me entrega un entregable. Yo necesito los tres para que agote su finalidad. Y la otra clasificación son los contratos de duración, que se dividen en dos, que puede ser de ejecución continuada o ejecución periódica. ¿Por qué son de duración?
¿Por qué? Porque su ejecución se distribuye en un tiempo, pero para alcanzar un fin requerido por las partes. En este caso, si es de ejecución continuada, como por ejemplo les mencioné el contrato de alquiler, internet, etcétera, la prestación es única, pero sin interrupciones. No es que sea porque es sábado 3 de la mañana ya no está funcionando el alquiler o internet, no. ¿No es cierto? Entonces, ahí eso es una ejecución continuada. Y una ejecución periódica es cuando existen varias prestaciones, las cuales son ejecutadas en diversas fechas, con intervalos de tiempo en cada una de ellas. Puede ser que sea, por ejemplo, a los 10 días, a los 30 días, a los 73 días, no necesariamente tiene que ser un intervalo exacto. Puede ser a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, ¿no es cierto? Pero estas prestaciones parciales deben ser determinadas o poder determinarse plenamente. Entonces, así, por ejemplo, como les decía, un contrato de ejecución única como una elaboración de un expediente técnico puede tener entregas parciales. Asimismo, un contrato de ejecución periódica también puede tener entregas parciales. Esto no es solamente de los contratos de ejecución única. Entonces, en ese caso, perdón. En ese caso, como estamos viendo en la pregunta que tenemos, dice, ¿cómo se calcula la penalidad por mora si se atrasa en un entregable? Es decir, su cálculo es por el monto del entregable pudiendo llegar, bueno, sí, efectivamente, Héctor, el, el- la penalidad por mora se calcula en base a cada entregable. Entonces, si es que, obviamente, si es que es entregable, tiene monto, porque si es entregable, no tiene un monto que la entidad le va a pagar, no se podría aplicar. Entonces tendría que aplicar ya al final. Pero si cada entregable, por ejemplo, el primer informe te voy a pagar el 20%, al segundo informe te voy a pagar el 30%, al tercer informe te voy a pagar el 50%, entonces ahí tú tienes un monto. Tú tienes un monto, entonces puedes aplicar a cada entregable. Antes no se podía hacer eso con contratos de ejecución única. De acuerdo, se modificó la normativa anterior y también persiste en esta nueva normativa que sí se puede aplicar la penalidad por entregables incluso en contratos de ejecución única. Gracias por la pregunta, Héctor. Tratándose de contratos menores, en el TDR y especificaciones técnicas no se consideró sobre penalidad. Se puede aplicar la penalidad al proveedor solo si tienes una directiva de contratos menores y en esta directiva esté establecido que vas a aplicar penalidades y en tu requerimiento, en tu solicitud o en tu orden de compra de servicio hagan referencia a esa directiva. De lo contrario, no se podría aplicar la penalidad, las penalidades correspondientes. Gracias por la pregunta, asistente anónimo. Dice, con el tema de retraso justificado, ¿no se le daría carta abierta que el contratista emplee el tiempo que estime, pudiendo ser este excesivo? No, porque tiene que haber un retraso justificado. Pero, ojo, la entidad va a evaluar. Si la entidad considera, a pesar de que el contratista presente todo muy bien y todo correcto, la entidad considera que no es retraso justificado, le aplica penalidad. Entonces, no es que se le dé una carta abierta, porque el contratista, ok, se me pasó el tiempo para pedir la ampliación, pero no es mi culpa, entonces lo voy a acreditar igual. Esa es más o menos la figura que se tiene. Gracias por la pregunta, Edith. Bueno, voy a contestar un par de preguntas más porque ya son las 6 de la tarde. La penalidad por mora es 10% y otras penalidades 10. ¿En total se puede aplicar un total de 20? No, ya no. Con la anterior normativa sí se podía hacer eso. Si en un contrato que existían ambas penalidades, yo podía aplicar hasta 20%. Con esta nueva normativa, tanto en contratos menores como en procedimientos de selección, máximo la suma de estas dos penalidades, máximo es del 10%. Gracias por la pregunta, Arnulfo. Y, a ver, una pregunta más vamos a poner. Me rechazaron la solicitud de un adicional de 25% a un contrato que contaba con una ampliación de plazo, argumentando que ya no correspondía porque el contrato original no se encontraba vigente. Ojo, los adicionales solamente pueden ser ejecutados dentro de la vigencia de un contrato. Eso es correcto. Y si es que ya no está vigente un contrato, ya no se podría aplicar. De ser el caso y haya la necesidad de la entidad, podría verse la posibilidad de aplicar una contratación complementaria. Muchísimas gracias, asistente anónimo.
Bueno, me hubiera encantado poder resolver todas las preguntas, pero lamentablemente todavía nos quedan 24. Hemos tratado de responder 43 preguntas. Hemos respondido más de la mitad, pero bueno, el tiempo ya nos ha ganado.